Hoxe elas dan a cara por todas as mulleres que padecen cancro de mama. 4 mulleres e 4 historias que demostran que é posible combater esta enfermidade. Un buen día estaba durmiendo y noto que el camisón me hace daño, me levanto a quitarlo para ponerme otro y me noto 2 bultos enormes en el pecho. Con lo cual ya esperé unos días, fui al médico y me dijeron que era muy grave y me operaron. Y entonces, fuera de ahí, todo muy bien, salió todo muy bien. Estuve un poco mal porque me cayó el pelo y me tuvieron que quitar el pecho. El pelo para mí fue muy traumático, pero creció y no pasa nada. Ya llevo 6 años y estupendamente. A mí no me cayó el pelo porque no me dieron quimio, me dieron radio, pero muy bien. Compañeras y la asociación, que para nosotros es una terapia fantástica. Uno sabe de hoy y no sabe de mañana, la vida es dura. La verdad es que se le van a uno más de 10 años de vida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así, porque primero el cáncer, luego el oído, luego la vista, luego te queda el brazo que no te vale para nada, porque si hace algo ya te molesta, el linfedema agresivo es muy malo, es de llevar, y bueno, tenemos que convivirlo con ello porque es lo que tenemos. O cancro de mama afecta cada ano a máis mulleres. No que levamos de 2019 na provincia de Pontevedra detectáronse xa 730 novos casos. Hoxe a Asociación contra o Cancro de Mama quiso colorear a Rúa de Rosa para poñer en valor o traballo que fan os voluntarios e voluntarias da provincia e para mostrar o seu apoio a todas as mulleres que teñen que loitar contra esta enfermidade. Somos un equipo multidisciplinar día a día aquí en Pontevedra. Tenemos atención psicológica, tenemos atención social y tenemos el acompañamiento del voluntariado, 24 horas al día. Del 2012 al 2017 el cáncer aumentó un 7% el cáncer de mama, pero en contrapartida tenemos la buena noticia de que la supervivencia es mayor y esto se debe a que la gente acude al cribado y lo cogen en el estadio 1 o 2. Se hai algo co que se pode gañar a batalla ao cancro, iso é a prevención. Segundo os datos aportados pola Consellería de Sanidade, no primeiro semestre do ano, 53 mulleres descubriron que padecían esta enfermidade tras facer unha exploración rutineira. Estamos aí apoyándolas y concienciando todavía a ese pequeño porcentaje de gente que no acude a las revisiones, que vayan, y que es donde se le gana la batalla al cáncer, en la prevención, en este y en todos. Desde aquí digo que por favor que se hagan las mamografías todos los años, de revisiones, en cuanto noten algo inmediatamente al médico, porque cogido a tiempo no hay problema ninguno, pero si no se coge a tiempo, pues nos pasa lo que nos pasó a nosotros. A que nos toca, pues nos tocó, hay muchísima gente que lo está pasando y es un mensaje para todos, que sean fuertes, que dentro de lo que cabe, pues bueno, vamos tirando para adelante. O camiño non é doado, pero ao final do túnel sempre haberá unha luz que axudará a todas as pacientes a seguir loitando coas mans erguidas para gañarlle a batalla ao cancro de mama.